Hola, ¿qué tal? Soy Javier García Campayo, profesor de psiquiatría en la Universidad de Zaragoza, en España, donde tenemos un máster de mindfulness desde hace más de 10 años y una cátedra de ciencias contemplativas. Junto a mi compañera Marta Modrego, también de la misma universidad, del Departamento de Psicología, vamos a hablar de la educación y la compasión. Ante todo, quiero agradecer al doctor Daniel Stigliano por su amable invitación para participar en este Congreso Internacional de Escolas Cheas. Les voy a compartir la pantalla con el texto. Como os decía, hablaremos sobre hacia una educación compasiva. Y lo primero que nos plantearíamos es qué es la compasión, si es necesaria dentro de nuestro sistema educativo y cómo introducirla. El concepto de compasión, según la actual definición, porque ha cambiado recientemente, del diccionario de la Academia Española, viene a describirlo como un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Pero en psicología tiene un concepto diferente porque se considera que es el sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento del otro y de uno mismo y que conlleva un deseo de ayudar. Como ven, tiene dos elementos clave. Por un lado, una sensibilidad al sufrimiento, lo cual sería equivalente a la empatía. Y el segundo aspecto sería un compromiso de aliviar ese sufrimiento en la medida que podamos. Estos dos aspectos, además, tendrían como dos objetos de compasión. Por un lado, los otros, pero también uno mismo. Y una idea básica en compasión es que no se debería disminuir el sufrimiento de otros, por ejemplo, aumentando el propio. Siempre tiene que ser disminuyendo el de todos a la vez o por lo menos no aumentando el de alguno de ellos. Nos plantearemos si es necesaria la compasión dentro de nuestro sistema educativo y, en primer lugar, lo que no podemos ignorar es las necesidades de los educadores. Sabemos que es un colectivo que tiene un estrés enorme y que está sometido a situaciones que producen quemado profesional. Se considera que la prevalencia del burnout en este colectivo es del 30-40%, superior incluso con el sanitario, que estaría en un 20-30%, y solo por debajo del que se observa, por ejemplo, en las ONGs, en las organizaciones no gubernamentales, donde se habla de cifras de hasta el 70%. Junto a los educadores estarían los niños, ¿no? los educados, los adolescentes, los universitarios, dependiendo del nivel educativo. Pero si nos centramos en las edades más iniciales, vemos que niños y niñas se enfrentan a la difícil tarea de crecer presentes y atentos y de crear vínculos en un contexto, en una sociedad como la nuestra, donde prima la urgencia, la desconexión hacia los otros y hacia el mundo. El estilo de vida occidental, que es donde estamos inmersos, produce además muchas problemáticas concretas relacionadas con determinadas situaciones familiares, de desestructuración, de dificultades, problemas escolares y adversidades sociales. Todo ello son aspectos que los educadores deben tener en cuenta para que no impacte en la medida de lo posible en nuestros alumnos. ¿Cómo introducir la compasión dentro del sistema educativo? La única forma es que los propios profesores y todas las personas que trabajan en educación sean a su vez compasivos. Para que la compasión esté presente en las aulas es necesario que el profesorado encarne estas cualidades de la atención plena. Así que tenemos que empezar por nosotros mismos. Hay algunos estudios que demuestran que esto es posible, ¿no? Este es un estudio muy reciente, cómo se pueden crear escuelas compasivas, ¿no? Con programas específicos. No voy a entrar en cuál es este, por ejemplo, era el CMTT, el entrenamiento de la mente compasiva, dirigida a profesores, y se ve que es eficaz para promover motivaciones y acciones compasivas y mejorar la salud mental y el bienestar. Otros estudios también con otros programas en otros contextos, ¿no? La educación de corazón y mente, aspectos teóricos y prácticos, donde se ve que la falta de autocompasión produce un mantenimiento de dificultades en adolescentes y por tanto es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Este metaanálisis donde se relaciona la autocompasión con el malestar psicológico en adolescentes y otros estudios de análisis conceptuales sobre el papel de mindfulness y compasión en los estudiantes para su bienestar, su mejor afrontamiento, etcétera, donde se ve que mindfulness y compasión son herramientas preventivas útiles que fortalecen la capacidad de los adultos emergentes para adaptarse a su nuevo entorno. Nosotros también publicamos un libro que revisa los principales programas que hay de intervención en educación, no solamente de compasión, también de mindfulness, y
y donde se ha acompañado de una serie de prácticas, el gesto compasivo, el lugar seguro, el afrontamiento compasivo, etcétera, y se revisaba la evidencia de compasión y de mindfulness en los entornos educativos. Algunos ejemplos de prácticas que podemos hacer serían, por ejemplo, esta. Esta es especialmente útil para profesionales, para educadores, pero también lo sería para alumnos, sobre todo de una cierta edad, a partir de los 10 años aproximadamente. Hemos desarrollado un hábito de criticarnos a nosotros mismos. Compasión es especialmente eficaz para la autocrítica, para la culpa, para la vergüenza, ¿no? Entonces, en la práctica consistiría en pensar en una situación reciente de nuestra vida respecto a la cual sintamos malestar, nos produzca una emoción negativa, y nos vamos a hablar a nosotros mismos siguiendo los 4 pasos de esta práctica que se llama afrontamiento compasivo y que está en muchos protocolos de compasión. Nos podemos llamar a nosotros por nuestro nombre cariñoso, por ejemplo, yo me llamo Javier, o José Javier en el carnet de identidad, en el pasaporte, pero mis amigos, mis padres me llamaban Javi. Entonces puedo empezar con este nombre, Javi, cada uno su nombre cariñoso. Y el primer paso sería mindfulness, es decir, hacernos conscientes de que estamos pasando mal. Sé que esta situación me preocupa. Podemos hablarnos en primera persona o en segunda persona, como prefiráis, ¿no? Yo voy a utilizar lo que pongo en la diapositiva segunda. Voy a decir como lo suelo hacer, es decir, me hablo a mí mismo, ¿no? Javi, esta situación te está produciendo malestar, lo estás pasando mal. Primer paso, atención plena. Segundo paso, humanidad compartida. Anteriormente, miles, millones de personas les ha pasado exactamente lo mismo que a ti, se han sentido igual, han estado en estas circunstancias. Lo mismo ocurrirá en el futuro, millones de personas estarán igual y seguro que ahora mismo también están pasando lo mismo que tú, millones de personas. El tercer paso es la impermanencia, es la toma de conciencia de que esto se pasará, que esto no va a durar toda la vida, ¿no? Como dice el refrán castellano, no hay bien ni mal que 100 años dure, por tanto, pronto te sentirás mejor, ese pronto pueden ser horas, días o el tiempo que sea, pero esto pasará. Y paso 4, lo que tengo que hacer hasta que me recupere, hasta que me sienta mejor, es cuidarme, darme afecto, darme cariño. Por eso me puedo abrazar, puedo utilizar un gesto compasivo conmigo mismo y decirme alguna frase cariñosa como la que le diría a un buen amigo. Y progresivamente podría cerrar. ¿Cómo introducimos la compasión dentro del sistema educativo? Pues estos serían los aspectos a enseñar y los recursos, ¿no? ¿Qué enseñamos? Mindfulness para regular la atención, la aceptación del sufrimiento, que mejorará la resiliencia, a ser posible dándole un sentido, sobre todo si tenemos creencias religiosas, espirituales, es mucho más fácil dar un sentido al sufrimiento. El amor hacia uno mismo, que nos dará mayores niveles de autoestima y bienestar personal, el amor hacia los demás, útil para la prevención del bullying, para la prevención de cualquier forma de daño a otras personas, manejo de las emociones difíciles, el odio, la envidia, el rencor, la culpa y la interdependencia, ¿no? Hacernos conscientes de que solo todos juntos podemos salir de cualquier situación, ya sea individual o colectiva. Desarrollo de esa conexión social en lugar de aislamiento, lo que en algunos sitios se llama también capital social. ¿Qué recursos? Juegos y dinámicas personalizadas, lógicamente según la edad, cuentos, canciones, prácticas de meditación, también adaptadas a la edad y siempre con un componente muy lúdico y a través de la creación de emociones positivas. Esta es una práctica muy bonita para niños, el árbol de los deseos, una práctica de bondad amorosa, que consiste en regar una semilla. Un niño o una niña se pone en posición de semilla y se riega con buenos deseos. Para ello los compañeros se sitúan delante de la semilla, es decir, del niño, y le dicen en voz alta un deseo y lanzan pequeñas bolas de papel azul que simbolizan el agua con que lo riegan. Conforme la semilla va siendo regada, se convierte en un árbol fuerte y grande. Y se trabaja en 3 esferas, ¿no? La esfera emocional, es decir, desear pequeñas cosas cotidianas, significativas para el receptor del deseo, es decir, que el niño reciba buenos deseos. La esfera social, donde es esencial la conexión de los miembros del grupo y, al mismo tiempo, el ejercicio tiene un impacto positivo en el clima del grupo. Y la esfera corporal, practicar y reproducir fielmente con el cuerpo el crecimiento del árbol, desde la semilla hasta el árbol grande, siguiendo una secuencia de crecimiento paulatina. Y el niño explora las sensaciones corporales que todo esto le produce, sin duda influenciadas positivamente por los buenos deseos que está recibiendo. El sistema del segundo cuerpo es otra práctica también muy interesante y bonita. Se trata como del amigo invisible, es decir, se escriben los nombres de todos los participantes, pueden ser solo alumnos, alumnos y profesores, en fin, esto se decide en el grupo.
y cada participante saca un papelito con un nombre. Y esa es la persona que va a cuidar, pero sin que el interesado lo sepa. El reto es hacerle la vida más fácil a nuestro amigo invisible, como si fuéramos su segundo cuerpo, ¿no? Como si fuéramos una persona que está cuidándole sistemáticamente y conseguir que la otra persona no se entere. No solamente desarrollamos compasión, sino que desarrollamos compasión de una forma en que no esperamos recompensa, ¿no? De alguna forma, como Jesucristo decía, ¿no? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Podemos también ayudar a otras personas para despistar, con lo cual la compasión se expande mucho más allá de la persona interesada. Al final de la semana o del día, según el tiempo que se haya elegido en el grupo para la actividad, podemos destapar quién es cada amigo invisible o mantener el secreto para siempre y seguir cuidándolos. Ven que esto favorece un rol de un cuidador, de alguien querido, ¿no? Y podemos preguntarnos qué sentimientos y emociones aparecen cuando alguien se preocupa de nosotros. ¿Nos cuesta recibir afecto? El rol del cuidador. ¿Qué sentimientos y emociones aparecen cuando cuidamos nosotros a otra persona? ¿Nos cuesta dar afecto? El objetivo sería no solamente el cuidado, el desarrollo de la compasión, sino el permitir reflexionar sobre las dificultades que a veces tenemos los seres humanos para dar y recibir afecto y cómo todo esto produce un efecto cadena, ¿no? Una especie de masa crítica y una explosión nuclear de compasión. Hay otros elementos, ¿no? Pues libros que pueden ser interesantes, como este Vacío, de Ana Llenas, un libro lleno de errores de Corina Weekend, cuentos, canciones como estas que hemos sacado y adaptado de Tina Tran, de su libro Plantando Semillas, ¿no? Que el día vaya bien, que la noche vaya bien, que la tarde traiga felicidad, que cada minuto y cada segundo, que el día y la noche estén bien. Que la luna esté bien, que los peces estén bien, que tu abuela tenga felicidad, que cada minuto y cada segundo, que el día y la noche estén bien. Esto acaba produciendo una profunda impresión en los niños, en las personas que nos escuchan. En fin, para concluir, tenemos que pensar todos que el logro académico, la competencia social y la salud física y mental están fundamentalmente interrelacionadas, por lo que la mejor y más eficiente forma de fomentar cualquiera de ellas es fomentándolas todas a la vez. Nada más. Muchas gracias y espero que podamos volvernos a encontrar en el futuro. Un saludo a todos.